Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar dos textos que se enmarcan dentro de la teoría de la recepción. Y esos textos son Escribir la lectura de Roland Barthes y el capítulo denominado El lector modelo de Umberto Eco, que se encuentra en la obra El lector in fábula. De alguna manera vamos a tratar de dar aquel vocabulario específico y aquellas claves de lecturas como para empezar a desandar y abordar estos dos textos. Primero aclarar que se enmarcan dentro de lo que es la teoría de la recepción. Y la teoría de la recepción, que surge alrededor de los años 70, intentó plantear un nuevo lugar para el lector dentro del universo literario y también de la recepción de otros tipos de textualidades o discursos sociales. Por primera vez nos planteábamos la pregunta de quién era el propietario de la obra y poníamos en jaque al autor, que hasta ese momento había sido visto como el propietario del sentido del texto, ¿sí? Había que buscar el sentido del texto en el autor. Antes de empezar, les quiero leer un texto de Eduardo Galeano muy breve que nos va a dar el pie como para empezar a plantear las preguntas centrales de esta clase. Se llama La función del lector y dice así: Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río de Antioquía y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro. Ahora es suyo. Bien, parto de una pregunta central que vamos a intentar responder. ¿Dónde buscar el sentido de los textos? Y sobre todo me quiero centralizar o enfocar en textos literarios. Textos que por esencia son polisémicos o que de alguna manera amplifican el juego polisémico en torno al lenguaje. Es decir, los habitan multiplicidades de sentidos que se ponen en juego, que se ponen a andar, a la manera de una cebolla donde vamos pelando distintas capas y accediendo a distintos niveles de sentido que están todos solapados en el texto y en los juegos que el texto traza alrededor del lenguaje. ¿Dónde buscar entonces el sentido del texto? ¿Existe acaso una única lectura posible? ¿Un sentido? ¿El texto nos habla de un tema? Bueno, son algunas preguntas que voy a intentar responder a través de los autores que les mencioné al inicio. Roland Barthes, que es el primer autor que voy a abordar en este artículo, Escribir la lectura, ya nos tiene que llamar la atención el título, Escribir la lectura, ¿no? ¿Qué quiere decir Roland Barthes con esto de escribir la lectura? Roland Barthes dice que cuando enfrentamos un texto y estamos inmersos en él, vamos de pronto levantando la cabeza, haciendo conjeturas, dialogando con el texto, haciéndole preguntas. El texto nos interpela y a la vez nosotros interpelamos el texto, de tal manera que él habla de una lectura irrespetuosa. ¿En qué sentido irrespetuosa? Leemos levantando la cabeza, haciéndonos preguntas, saliéndonos de lo que el texto previó o el autor quizás previó como la posible lectura de ese texto y poniendo en jaque los sentidos y abriendo nuevos caminos, nuevos interrogantes, porque ese texto de pronto se ha encontrado con un lector. Y todo lector trae, eso lo sabemos, su propio legado de voces que lo atraviesan. Todo lector trae vivencias, trae experiencias, trae emociones, trae sentimientos, trae ideologías, trae otros textos que lo han atravesado, su textoteca, como le gusta llamarla a Laura de Betach, su camino lector, digamos. Y de alguna manera todo eso se pone a andar cuando ese lector en particular, llamado X, se encuentra con ese texto en particular.
Por eso esa lectura va a ser única, irrepetible y profundamente subjetiva. Claro, como no puede serlo de otro modo. Entonces, antes, dice Barthes, se consideraba el autor el eterno propietario del sentido de la obra. Y vamos a preguntarle al autor qué quiso decir Cortázar cuando escribió Casa Tomada, por ejemplo. En realidad, no es el autor. De hecho, llegan a hablar de la muerte del autor de una manera simbólica, ¿no? Como para exagerar un poco esto. No es el autor el propietario de la obra y los lectores unos simples usufructuadores que tienen que ir a desentrañar el sentido que está escondido en el texto, sino que el lector, con todo su bagaje, se encuentra con ese texto y en su lectura dispersa, disemina, expande, multiplica los sentidos del texto, poniendo a andar, dice Barthes, una lógica asociativa. Es decir, donde él va a asociar esas palabras, esos ecos que hay en el texto, con sus propias ideas, con otras imágenes, con otros significados, que va a poner en juego al momento de activar la lectura. Por lo tanto, el lector le añade al texto un suplemento de sentido, algo que no está en el texto y que viene a insertarse allí por esa mirada amplificadora y multiplicadora del lector. Entonces, no existe en la lectura para Barthes una verdad objetiva, un sentido que se le pueda atribuir al texto y que sea el correcto, el apropiado, sino más bien una verdad lúdica, dice él, una verdad lúdica. Porque la lectura, de alguna manera, es un juego. Y de hecho, Barthes va a hablar mucho del goce y el placer y esta cuestión de leer con el cuerpo. El cuerpo también es atravesado por esas palabras cuando leemos. Incluso tiene reacciones ante esas palabras. Incluso adoptamos posturas físicas y también emocionales, obviamente, ante eso que leemos. Imprimimos nuestro sentido, nuestra huella en eso que leemos. Ahora, ¿cuáles son los límites? ¿Podemos decir que un texto habla de cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra? ¿O hay algún límite dentro del cual sea lógico expandir esos sentidos posiblemente latentes en el texto? Bueno, Barthes dice que cualquier lectura, por más subjetiva o irrespetuosa que sea, deriva de formas transindividuales. ¿Qué son esas formas transindividuales? Son códigos, estereotipos, reglas lógicas de la lógica milenaria de la narración que provienen del espacio cultural al que pertenecemos. Así que por más subjetiva que intente ser una lectura, siempre va a estar atravesada por esas formas transindividuales de alguna manera quizás inconscientes, ¿sí? Y por eso nunca los sentidos van a ser tan disparatados, si se quiere, utilizando una palabra propia que Barthes no utiliza. Entonces, él dice, hacemos trabajar nuestro cuerpo siguiendo la llamada de los signos que habitan el texto, pero imprimimos nosotros una postura al texto, nuestra postura particular y única y subjetiva. Por eso Barthes va a hablar de reescribir o escribir la lectura. Todo texto vuelve a nacer cuando se encuentra con un lector. El lector reescribe el texto. Ya no es ese que nació en sus circunstancias de enunciación y producción bajo la luz de un contexto y bajo las ideas de un autor determinado, sino que ya es mío, ya es propio, como lo que le pasaba a Lucía en el relato. Y de alguna manera yo lo estoy reescribiendo cuando lo leo. Yo, vos, cada lector que se encuentra con ese texto, haciéndolo nacer de nuevo. Esto me hace acordar a un texto de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, donde él un poco parodiando juega con esto de el mismo texto, pero bajo otras condiciones de producción, ¿sí? Escrito exactamente igual, es otro. ¿Sí? Esto de que el texto vuelve a nacer es siempre otro, dependiendo de en qué circunstancias, en qué condiciones también de recepción se encuentre, ¿sí? ¿Qué lector lo vuelva a hacer nacer, en qué contexto, digamos? Entonces, nunca absolutamente libre, pero sí muy o demasiado libre como para que el lector pueda dejar su huella y hacer volver nacer el texto. Con esto les estoy dando claves para abordar a Barthes, ¿sí? No estoy agotando, por supuesto, la riqueza que hay en el planteo y en el enfoque que Barthes hace del lector, que los invito a leer su texto y ampliarlo con otros textos donde también aborda esta misma temática. Pero me interesa hacer el foco aquí, ¿sí? El texto nace en el lector y eso explicaría de alguna manera por qué
Para algunas personas un texto puede significar o atraer diferentes sentidos y diferentes sensaciones y en otros no. O puede gustar a algunos y a otros no. O incluso puede tener distintas interpretaciones a lo largo de la historia cuando van variando las condiciones de recepción de ese texto. E incluso un mismo texto leído en dos momentos diferentes de la vida de una misma persona puede arrojar diferentes sentidos. Que eso les debe haber pasado, leer un texto en la infancia o en la adolescencia y volverlo a leer muchos años después y que nos diga otras cosas que al inicio no nos había dicho, incluso que pueda cambiar nuestro gusto hacia ese texto, es decir, puede habernos no gustado y gustarnos o viceversa. Bien, Eco, para ingresar un poco en sus claves de lectura, digamos, muy breves que estoy dando en esta clase, va a hablar de un lector modelo. Se va a aproximar mucho a lo que dice Barthes, pero va a haber algunas sutiles diferencias, aunque ambos se enmarquen en la misma teoría, digamos, de centrar al lector como un lector activo, como un lector que pone a andar los sentidos del texto y que es el protagonista, ¿sí? Corriendo un poco el autor de la escena. Para Eco el texto es una cadena de artificios expresivos que el lector actualiza. ¿Qué significa actualizar? El lector se encuentra con un texto que de alguna manera está incompleto, digámoslo así, ¿sí? Y el lector, que es como una especie de operador, va a empezar a decodificar ese texto poniendo a andar su propia enciclopedia y sus propias competencias, es decir, saberes, competencias de índole gramatical, lingüística, cultural, ideológica, y entonces va a empezar con esa enciclopedia a activar, a desentrañar los sentidos del texto, a actualizar esos elementos no dichos, sugeridos, esos intersticios del texto. De alguna manera, él habla de un movimiento cooperativo, ¿sí? Movimientos cooperativos que va a hacer el lector para actualizar el sentido del texto y para rellenar de alguna manera esos espacios en blanco que el autor dejó. Acá aparece el autor, en Barthes no aparecía mencionado, o al menos no aparecía como trabajando cooperativamente con el lector. Acá sí aparece mencionado un autor, digamos, que ha ideado en su mente un lector modelo para ese texto, que puede que después el lector real coincida o no con ese lector modelo que previó en su mente el autor cuando escribía el texto, y que ese lector, que puede coincidir o no con el lector modelo, con su bagaje de saberes y competencias, va a poder llenar esos espacios en blanco que fue diseminando, dejando el autor sembrado en el texto. De alguna manera leyendo entre líneas, apelando a esta cuestión del lenguaje ampliamente connotativo que tiene todo texto literario. Entonces, de alguna manera, el texto sería una especie de mecanismo perezoso, dice Umberto Eco, que en ese trabajo colaborativo, lector y autor ponen a funcionar, añadiendo una plusvalía de sentido, es decir, algo que no está en el texto y que el lector le viene a añadir, ¿sí? Entonces, el texto necesita a alguien que lo ayude a funcionar, y ese alguien que lo ayuda a funcionar es el lector, que en el caso de Eco va a ser ese lector modelo o que más se aproxima al lector modelo. ¿Qué tipos de competencia va a tener ese lector? Primero lingüística, porque necesita compartir el mismo lenguaje idioma que quien ha escrito el texto, digamos que el autor es la básica que necesita para poder abordar el texto. También circunstancial, semiótica y las que había mencionado anteriormente. Entonces, la suerte interpretativa de ese texto forma parte del mecanismo generativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el autor, al generar el texto, idear una especie de una suerte de lector modelo, ha sembrado esos espacios en blanco, ha sembrado esos intersticios que luego el lector va a venir a rellenar, a completar, a resemantizar, a actualizar, ¿sí? Es una postura, como digo, similar a la de Barthes, que también pone el rol protagónico en el lector, pero que aquí le da una cierta, digamos, un cierto trabajo donde se unen lector y autor, ¿sí? En esta especie de activación de los sentidos del texto. Entonces, creo que en ese sentido Barthes es como un poco más ruptista y más, esta lectura más irrespetuosa, más lúdica, más libre, que quizás por ahí
en Ecos se ve un poco más, no quiero decir encorsetada porque es una palabra excesiva, pero limitada, digamos, o acotada por estos espacios en blanco que ya estaban previstos por el autor al momento de generar el texto, ¿sí? En ese mecanismo generativo que refiere Humberto Eco. Bueno, por supuesto que es mucho más amplio. Eco va a hablar de textos cerrados y abiertos y va a teorizar un poco más acerca de esta teoría y esta idea del lector, pero mi idea era plantear las palabras claves, el vocabulario específico más inmediato que los puede ayudar a entender y a enmarcar sobre todo a estos dos autores. Decir entonces que hay varios textos literarios que van a jugar con esta idea de que el lector se convierta en el hacedor del sentido del texto. Continuidad de los parques de Cortázar, que le recomiendo leer porque es exquisito en ese sentido, o el libro de Silvia Iparraguirre, y podría mencionar muchos otros, pero digamos que en ellos se puede visualizar esto que decíamos antes, cómo el lector se apropia del texto y lo nace otro, lo devuelve a la vida. Y que sin dudas, sin el lector, el texto no puede existir, digamos, no puede arrojar luz, no puede arrojar sentido. Y nosotros los lectores le imprimimos nuestra huella particular, cada uno desde su subjetividad y desde su riqueza, porque vuelvo a decir, no somos recipientes vacíos, ya somos lectores desde mucho antes de acceder a la palabra escrita, de ser alfabetizados. Es más, Yolanda Reyes, que es una autora de literatura infantil, que vamos a mencionar varias veces en nuestro recorrido, dice que desde el segundo trimestre de la gestación ya podemos escuchar. Y eso que escuchamos, esos sonidos, esos arrullos, esas nanas, esos gritos, esos ruidos que nos asaltan desde el útero, desde el vientre materno, ya nos convierte en intérpretes, ya nos interpela como textos a descifrar, ¿sí? De hecho, ella habla de que nuestro primer texto es el llanto del recién nacido. Entonces, de alguna manera con esto quiero decirles que nos lectores mucho antes de acceder a la palabra escrita, que estamos llenos de un montón de textos que nos atraviesan y que van a hacer que luego podamos hacer nacer y renacer a los textos en la lectura. Por eso es tan importante que como futuros docentes habilitemos la multiplicidad de sentidos que habita el texto, habilitemos la palabra de los lectores, habilitemos más allá del sentido al que queremos llegar, todos esos otros sentidos que se pueden poner a andar en esa maravillosa simbiosis que se produce cuando un texto se encuentra con un lector. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Gracias.